Tiempo en que la música de los años 60 y 70 parecía flotar con voces que venían de lo más profundo del alma. Entre esos ecos surgieron 4 primos que hicieron del bolero su estandarte. Un cuarteto armonioso que llenó salones, teatros y programas de televisión con la dulzura de sus voces. Eran parte de la memoria sentimental de toda una generación, una familia que cantaba como si el corazón se les desbordara en cada nota. Pero la historia que parecía escrita para la eternidad con ese coro tan angelical tendría un final marcado por la tragedia. El primero de ellos, Jorge, que conoció el signo de la tragedia, se fue de este mundo a los 69 años en noviembre del año 2007 a las 11:57 de la noche. Era miércoles y en un bar de la avenida Palmas en la Ciudad de México se encontraba cantando. Y en el lugar estaba su hija. Y cuando se disponía a interpretar una canción a petición del público presente, se tocó el brazo, se tambaleó y cayó. Jorge, quien apenas hacía un par de meses había padecido de otro infarto, pero se había salvado. Fue uno de los creadores originales en los 50 del grupo musical Los Panchitos, el inicio de los hermanos Castro. Así que atrás habían quedado aquellas noches en el Teatro Tivoli, ese escenario que los vio nacer. Y era que en ese año, 2007, Jorge se había reunido con sus hermanos para realizar una gira por toda la República Mexicana con la interpretación de sus más grandes éxitos. Su hijo Jorge atinó a decir en aquel entonces que pereció como quiso, cantando. Así que Jorge sería el primero de los Castro en perecer y de un infarto fulminante que lo derrumbó en pleno escenario, con el micrófono aún en la mano y la melodía suspendida en el aire. La gente nunca entendió si era parte del show hasta que el silencio sepulcral lo reveló todo. Aquel instante quedó grabado en la memoria colectiva de todos los que estuvieron en aquel bar en Las Palmas, como si fuera un adiós tan poético como desgarrador, perecer cantando, haciendo lo que más le gustaba. El segundo en la lista de perecer de los Castro fue Gualberto, ese mismo que se había casado 6 veces. Sí, 6. Ese mismo que tenía una gran sonrisa tan noble y carácter templado. Ese mismo que había sido uno de los últimos primos en unirse a la banda y reemplazado más tarde por Benito Castro, tras haber contraído hepatitis. Pero no solamente fue cantante, sino también fue actor. Participó en la película El Zángano, una película en la cual compartió créditos con su primo, Benito, y con Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Gualberto, que vivió toda esa grandeza del grupo cuando era contratado en ciudades como Nueva York. Por Las Vegas pasaría también, pues además de trabajar en casinos de la ciudad del pecado, vivieron de todo. Sin embargo, a Gualberto Castro, cuando le diagnosticaron cáncer de vejiga en 2016, sus días parecían estar contados. Recibía su tratamiento, con lo cual aparentemente se controló la enfermedad. Incluso se mencionó haberse curado, pero fue internado en un nosocomio de la Ciudad de México la tarde del 27 de junio del 2019, aproximadamente a las 6:20. Aquella enfermedad empezó a ausentarlo de los escenarios. Lo fue debilitando en silencio y poco a poco le fue arrebatando también la fuerza de su voz. Sería la tarde del 27 de junio del 2019, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando se iba de este mundo por las complicaciones del cáncer de vejiga, aunado a una micosis de hongo que se alojaba en sus pulmones. En los últimos años de vida se había vuelto vegetariano y seguía una dieta alimenticia de vegetales y mantuvo un estilo de vida estricto que complicaba no tomar bebidas embriagantes ni café, meditar y hacer yoga. Su partida dejó un vacío en el grupo y en sus seguidores, que lo acompañaron durante décadas. Esa sería la segunda tragedia. En marzo del 2021,
el turno sería para Arturo Castro. Fue uno de los fundadores del grupo y tenía el carácter de padre de la agrupación. Había estado hospitalizado una semana antes debido a una enfermedad, hasta que el 13 de marzo del 2021 su corazón latió hasta ese día, poniendo punto final a una vida llena de música y de alegría, y sobre todo, un par de meses antes se había casado con la mujer con la cual convivía desde hacía 40 años. Su partida no tuvo la misma estridencia quizá que la de sus otros primos. Él simplemente se apagó en silencio, sin revelar las causas exactas, pero dejando un legado musical que lo hizo eterno. Llevaba casi 40 años conviviendo con su pareja Rosalina Yolanda, y hacían 8 meses había perecido Gualberto. Él fue uno de los primeros que se separó del grupo, los hermanos Castro, y en ese tiempo tuvo una carrera poco productiva como solista, pero a la vez triunfó en la pantalla con el show de Arturo Castro, el jefe, y Domingos Hertés. Y el cuarto Castro que padeció sería Javier Castro, el del cabello parecido a Jon Bon Jovi. Javier, quien llegó a ser parte del grupo de los hermanos Castro desde el principio y a hacer giras por los Estados Unidos y hasta colaborar con Paul Anka y hasta estar en el programa show de Ed Sullivan. Al llegar su primo Benito en 1969 al grupo musical, Javier tomó la decisión de separarse del grupo musical y alejarse de la vida pública. Así que el último de los 4 hermanos originales perecía en diciembre del 2021, víctima de complicaciones del COVID. Y con él cerraba un ciclo de gloria. El cuarteto que en los 60 fue sinónimo de elegancia, romanticismo y modernidad había quedado reducido al recuerdo. Así que hoy, cuando se habla de aquellos hermanos cantores que realmente eran primos, no se recuerda solo su trágico final, sino la manera en que con sus voces bordaron la banda sonora de una época. Los boleros que interpretaron siguen vivos en discos polvorientos, quizá, o en la mente de los que lo recuerdan y aún viven también, en programas de archivo y en la memoria de quienes los escucharon cantar bajo la luz tenue de los cabarets o en los patios familiares de radios encendidas de la época. Y el último en irse de este mundo sería Benito Castro, conocido popularmente como el Papi Ringo. Sufrió una caída en su propia casa que le causó lesiones graves, por lo que pereció el 11 de septiembre del 2023 a los 77 años, debido a un accidente doméstico. Entre las lesiones que sufrió el Papi Ringo incluye fractura en las costillas y el tórax, así como un fuerte golpe en los pulmones. A pesar de los esfuerzos por salvarle la existencia, la vida, no pudo sobrevivir a las heridas Benito, y así se iba de este mundo prácticamente el último de los hermanos Castro. Así que perecieron en distintas formas: infartos, en conciertos, un cáncer, un final discreto, uno por COVID y otro por caerse en su propia casa. Pero una cosa sí es segura, que permanecerán unidos en el mismo destino, cuyo final era la música. Así que esos decesos marcaron el cierre de una era para una de las agrupaciones vocales más emblemáticas de Latinoamérica y de México. Su legado, sin embargo, sigue vivo a través de sus canciones y en la memoria de un público que los amó y los recordará siempre cada vez que suene. Los temas Yo sin ti, Tinta Roja o Después del Amor, que marcaron una época y también marcaron un sinfín de corazones, los hermanos Castro. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí.
Mis estrellas. El grupo musical Los Hermanos Castro puede decirse que quedarían en la historia, porque nacieron en la historia. Originalmente llamado Los Panchitos, como una abreviatura de Los Panchos. Fundado primero por los tres hermanos Castro, Arturo en el requinto, Jorge y Javier Castro en las guitarras. Eran un trío de boleros. Sus edades variaban entre los 6 y los 10 años, y posteriormente Arturo tocó el piano, Jorge la batería y Javier tocaba el contrabajo. En una entrevista con Gualberto Castro, en 1982, dijo que Javier era tan solo un bebé cuando cantaban y tocaban con los Panchitos. Mi tío lo sostenía en una silla para que pudiera tocar el contrabajo. Así que cuando los Panchitos tocaban en restaurantes o bares de la Ciudad de México, Gualberto, primo primero de los hermanos, tenía alrededor de 13 años. Estaba tratando por su cuenta con ser un cantante profesional, soñaba. Y con frecuencia Arturo lo acompañaba en el piano a sus presentaciones. Sus primos los Panchitos sabían que él cantaba bien y que ellos tocaban los instrumentos excelente, pero tenían problemas para encontrar dónde trabajar. El padre de Gualberto, Antonio, habló con su hermano y decidieron que Arturo, Jorge, Javier y Gualberto se unieran en un solo grupo. Así que cuando Gualberto entró al grupo, cambiaron su nombre a Los Panchitos. De Los Panchitos a Los Hermanos Castro, aunque eran primos. Los miembros originales fueron Arturo Castro en el piano, Javier Castro cantando y contrabajo, y Jorge Castro tenor y ritmos. Y Gualberto, tenor y contratenor. Así que con un humilde comienzo los hermanos cantaron en la Ciudad de México, en centros nocturnos, bares, teatros, hasta que un agente neoyorquino los descubrió y los contrató para trabajar en Nueva York, en el Copacabana. El grupo tenía armonías a 4 voces que replicaban las armonías del jazz y el swing, que los separó de las armonías tradicionales y los otros grupos musicales. Las armonías logradas con los juegos vocales de los dos tenores y las voces más graves de Arturo y Javier las usaron para interpretar bossa nova, samba y hasta jazz. Fue la razón para que los contrataran en diversos lugares de Estados Unidos a mediados de los años 60. Fueron contratados en varios lugares como Las Vegas, Nevada. Actuarían con Polanca ya, con Judy Garland y en muchos lugares como el Casino de París en el Dunes de Las Vegas. Se presentaron en Cuba, España, Puerto Rico, Centroamérica y hasta Argentina. Cantaron en televisión para los shows de The Judy Garland Show, muchas de sus canciones. Empezando por su sencillo Hombre y una Mujer, que alcanzó tercer lugar en la lista de mayor éxito en Puerto Rico en el 67. A finales de los 70 el grupo regresó a México y al mismo tiempo que Gualberto lanzó su carrera como solista. En ese momento Benito Castro, que formaba parte del grupo como operador de audio e hijo de Arturo Castro, alias el Bigotón Castro, un muy famoso comediante, entró de forma definitiva al grupo como cantante. Con su canción Yo Sin Ti, un desgarrador testimonio de la soledad y el desamor, a través de sus versos se transmite la profunda tristeza y el vacío que siente una persona tras la ausencia de un ser amado. Las letras reflejaban cómo los elementos más hermosos y grandiosos del mundo, como el mar y las estrellas, perdían su esplendor y su magnitud sin la presencia de esa persona especial. Luego le siguieron Tinta Roja y otras canciones. Así que en aquella era dorada de los años 60 y 70, donde los trajes impecables y sonrisas encantadoras y blancas color satín blanquitas, salía aquel cuarteto lleno al escenario en todo México y Latinoamérica. Las chicas suspiraban, los muchachos intentaban imitarlos y la crítica musical rendía ante la elegancia de su estilo.
Fueron invitados de honor en programas de televisión y su nombre se convirtió en sinónimo de clase y romanticismo. Pero el tiempo, sin embargo, juega con todos. Uno a uno de los integrantes del cuarteto fueron partiendo, y los que llegaron nuevos. El primero cayó de un infarto en 2007. El segundo se fue apagando lentamente, Gualberto, debido a un cáncer que le fue robando la voz hasta que ya no pudo cantar más. Los otros tres últimos perecieron discretamente, lejos de las luces, dejando como herencia solo su música y los recuerdos. Así que hoy no queda ninguno con vida. La partida cerró el telón, pero no pudo borrar las notas que dejaron grabadas. Así que aunque ya no caminan por este mundo, aquel cuarteto siguió vivo en las grabaciones que giran en los tocadiscos antiguos, en los videos que sobreviven en blanco y negro y en la memoria de quienes los escucharon por primera vez bajo la luz tenue de aquel salón de baile, de aquel cabaret, dejando claro que son un recordatorio de que la fama puede ser efímera, pero la música, cuando nace del alma, puede ser eterna. Su cuarteto pereció, sí, pero en cada bolero, en cada acorde que aún resuene, la gente vuelve a escuchar aquellas voces unidas que una vez en los años 60 y 70 hicieron suspirar al mundo entero. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.